Perspectiva Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Nos estamos acercando al fin de año. Hoy tenemos por segunda vez en estos últimos 15 días a Elimar Rojas. ¿Cómo estás, Elimar? Sí, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Y hoy queremos platicar contigo sobre perspectivas arqueológicas, sobre la vida cotidiana. Ya nos estás platicando qué podemos entender por esto. De esto de las vidas cotidianas estudiadas por la arqueología, desde la arqueología, pero bueno, vayamos por partes, como dice Jack, y yéndonos primero qué es la arqueología, primero asuntos genéricos. Queremos aprovechar de tu nacionalidad, eres venezolana, y la verdad es que algunos no sabemos nada de la arqueología venezolana, porque somos mexicanos, sabemos un poquito de arqueología mexicana, pero luego ya no, más allá de México ya no sabemos qué pasa en Centroamérica y luego qué pasa en Sudamérica, y seguramente es interesante. Y bueno, gracias como siempre que nos acompañen desde donde quiera que estén, Spotify, Facebook, video televisión o por radio mismo. Gracias por estarnos acompañando siempre, desde donde quiera que nos vean y en el momento que nos vean. Y bueno, Elimar, entonces empezamos. ¿Cómo podemos definir la arqueología? Bien, digamos una definición general que podamos manejar acá sería la de: la arqueología es una ciencia que en principio estudia a las sociedades pretéritas, ¿no? A las sociedades del pasado, aunque ese rango de pasado pueda ser bastante amplio e incluso bastante cercano, ¿no? a la época contemporánea. Pero digamos que su principal característica es que estudia estas sociedades a partir de la cultura material, de los artefactos, de todo lo que es producido tecnológicamente por los seres humanos, ¿no? Entonces esa es como su peculiaridad. Y es a través de esos objetos o de los restos de esos objetos, de las huellas que dejan las personas, los grupos sociales en el pasado, las huellas que dejan en el ambiente, las transformaciones que se hacen en el paisaje, en el medio físico. Es a través de todo eso que nosotros hacemos una lectura, ¿no? de estas sociedades del pasado. Oye, ¿y qué onda con la arqueología de Venezuela? ¿Qué hay por allá? Sí. A ver si nos platicas un poco. Pues si quieres también darnos un contexto tú de qué localidad eres, porque nos decías que estudiaste en Caracas, sí. Pero de qué localidad eres y a qué distancia está de Caracas, y luego a ver si nos ubicas un poquito de los principales puntos arqueológicos o aspectos arqueológicos de Venezuela. Chévere, qué bueno. Tenía tiempo que no hablaba de eso. Fíjate. La arqueología venezolana, al igual prácticamente que como se desarrolló en el continente americano, inicia a finales del siglo XIX, digamos como en una etapa presistemática o precientífica de alguna manera, ¿no? En este momento pues tienes como unos precursores haciendo este tipo de trabajo arqueológico, etnológico también, etnográfico, en todo el territorio nacional, y es más o menos el mismo contexto en el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Con esta visión de rescatar el pasado aborigen, el pasado prehispánico, y también como con una visión de la grandeza que pudo tener ese pasado, ¿no? Que aunque sin mucha vinculación, ¿no? Desde ese punto de vista con lo que somos hoy día, ¿no? Entonces, la arqueología se fue desarrollando, digamos así, durante varias décadas, y es a partir de la década de los 30 que comienzan como a realizarse trabajos ya sistemáticos. Con esto quiero decir, como con una metodología más precisa, ¿no? Y sobre todo el tema de la excavación, del excavar respetando los estratos
los estratos culturales y naturales, ¿no? que encontramos en el subsuelo, que es una de las principales características que nos marca ya como digamos, como ciencia arqueológica, ¿no? Entonces ya a partir de eso, de la década de los 30, 40, comienza ya a formalizarse, a institucionalizarse la arqueología en Venezuela, con trabajos en principio, digamos, de unos precursores venezolanos, ¿no? Gentes de la academia, del mundo académico de ese momento, intelectuales de la época, que fueron formando grandes colecciones, ¿no? de objetos que habían sido ya recuperados o llevando a cabo incluso excavaciones, ¿no? Está muy influenciada esta época por la llegada de arqueólogos norteamericanos, ¿no? Y forma parte de todo un programa ya del gobierno estadounidense en ese momento y por eso digo que ocurre no solo en Venezuela, ocurre en todo el contexto caribeño y parte del norte de Sudamérica, que llegan estos arqueólogos a desarrollar la arqueología ya de esta manera, ¿no? Y con eso comienza como a formalizarse en sí la práctica arqueológica, pero ya no es hasta 1958, si mal no recuerdo, cuando ya se instaura propiamente una escuela de antropología, ¿no? Ya comienza, digamos, la enseñanza académica de la arqueología, de la antropología en realidad, porque nosotros, como comentaba la otra vez, nosotros estudiamos antropología y la arqueología como parte de ella, y nos titulamos de hecho como antropólogos y antropólogas. Entonces, a partir de ese momento se instaura una escuela de antropología y sociología, que es la que nos va a formar de aquí, de allí en adelante, con sus cambios a lo largo del tiempo. A inicio de los 80 se separa la sociología de la antropología y ya queda como la conocemos hasta hoy día, ¿no? Entonces, digamos, esta escuela de antropología, justamente a lo que te refieres del tema geográfico, se encuentra en la Universidad Central de Venezuela, que está ubicada en Caracas, que es la capital, en el centro norte del país. Entonces, todas aquellas personas que estábamos en el interior y que quisiéramos estudiarlo, por supuesto, nos movilizamos hasta Caracas para poder estudiar. Sin embargo, a nivel regional, o sea, también ocurrió un proceso como de regionalización, ¿no? De los centros de investigación. A partir de finales de los 70, parte de los 80 y 90 incluso, y se crean museos, se crean centros de investigaciones en distintas regiones, ¿no? Tanto del occidente, que es la zona como más poblada, con mayor densidad poblacional, todos los estados del occidente, que es parte de las estribaciones ya de la cordillera de los Andes y el centro occidente. Y algunas también en el oriente del país, que tiene pues ya otras características también geográficas, incluso esa región, ¿no? Entonces, digamos, en términos institucionales, pues es así como se instaura, como inicia la arqueología en mi país, como parte de la antropología. Y en términos de las interpretaciones, esa sí también es otra historia. Porque de alguna manera Venezuela Venezuela o su pasado prehispánico siempre fue considerado periférico, ¿no? De hecho, si lo vemos tal como tú lo estás diciendo, como mexicanos no sabemos nada sobre la arqueología de otros sitios, o muy poco, ¿no? Se sabe. Precisamente porque hay como unas áreas nucleares, ¿no? O de desarrollo cultural nuclear, de alguna manera, como es el caso de Mesoamérica, como es el caso de los Andes nucleares también, ¿no? Y pues Venezuela estaba allí como en la periferia de todos esos procesos, ¿no? O el territorio que hoy día es Venezuela era considerado como periférico a eso. Y eso también marcó de alguna manera el tipo de arqueología que se realiza, ¿no? Allá no tenemos, digamos, en términos arquitectónicos, la monumentalidad que se tiene acá o se tiene en el caso incaico, pero por supuesto que hay restos arqueológicos que no necesariamente son esos, ¿no? Entonces, para muchos esa visión aún sigue así como imperante, ¿no? De que nosotros no tenemos pirámides, no tenemos monumentos, y
De hecho, toda mi vida lo he escuchado y al decir soy antropóloga, soy arqueóloga, me preguntan ¿y de qué vives? Y eso y ahí de esas cosas se encuentran aquí en este país. O deberías irte a un país donde hay pirámides y cosas de esas, porque aquí no hay nada de eso. Por ejemplo, toda mi vida he escuchado eso. Ajá. Pero resulta que sí, por supuesto que allí están los vestigios arqueológicos. Ya. Oye, bueno, haciendo un poquito de resumen de lo que comentas, entonces hay una primera sistematización, dices, del conocimiento arqueológico a finales del siglo XIX. Entonces es muy reciente, yo diría que es muy reciente, 100 años de arqueología sistematizada, como dices. Y todavía más reciente que a partir de los años 50 para acá hay una escuela de arqueología, antropología y arqueología en tu país. Me parece todavía más reciente. Sí. Supongo que también llegaron, como dices, la escuela americana, norteamericana a estudiar en tu país, y supongo que entonces llegaron estadounidenses a conocer tu territorio y que se quedaron ahí y formaron alguna cierta escuela, digamos. Sí, que fue algo que pasó en México. Sí, por eso digo, está la historia de la arqueología, por lo menos en nuestro continente, comparte gran parte de esa historia, ¿no? de sus orígenes y de su formación, justamente, y acá también lo vemos. Y bueno, sabemos que Boas estuvo en México y estuvo aquí, de alguna manera influenció también, bueno, esa primera institucionalización de la escuela de antropología, ¿no? Y esa concepción de la antropología en sus distintas vertientes o especialidades, subdisciplinas, como campos, como se le llama, ¿no? Incluyendo lo arqueológico. Entonces sí, fue una influencia importante a lo largo del continente. Oye, y acá hablamos de civilizaciones allá también, ¿y cuáles son en todo caso? Fíjate que ese es un término bastante discutible y discutido. Sí. Porque pues tiene una connotación eminentemente evolutiva, ¿no? Okay. De los inicios, de los primeros tratados antropológicos, del considerar al bárbaro y al civilizado, y esta dicotomía, ¿no? de la naturaleza, la cultura, el bárbaro, el civilizado, y de reflejar eso, hacer valoraciones sobre las culturas y sobre las sociedades prehispánicas a partir de eso, ¿no? Que evidentemente mucho se ha discutido, ¿no? Ya de lo errado, lo equivocado que puede estar esa visión, ¿no? Entonces sí hay evidentemente desarrollos, entre comillas, civilizatorios, en términos de que son sociedades que se desarrollan, se organizan de determinada forma, desarrollan tecnología, desarrollan todo, conocimientos sobre el ambiente, conocimientos sobre el mundo que les rodea, ¿no? Pero generalmente no utilizamos el término, ya no utilizamos el término. ¿Cuál se usa? ¿Tradición o cuál se usa? Sí, generalmente se utiliza. Hay algo allí importante, y que es una característica de nuestra arqueología en específico, y que todavía estamos allí tratando de superar. Una división, porque no es fácil, que hacemos entre la gente, ¿no? Entre las sociedades, los grupos étnicos en sí, y la cultura material asociada a esos grupos étnicos. Al contrario de países como Colombia, Ecuador, el mismo México, otros espacios, ¿no? Donde la arqueología ha logrado como integrar eso en sus trabajos. A nosotros nos ha costado mucho trabajo llegar como a conectar, ¿no? Determinado grupo étnico, su territorio ancestral es y allí están las evidencias arqueológicas de ese territorio ancestral. Cuesta. Ha costado mucho como superar esa barrera, y en ese sentido pues es difícil decir justamente lo que me estás preguntando, ¿no? Si no hay se me fue la palabra. ¿Algún término, alguna tradición como el de sí, tradición? Exacto, como utilizar el término de tradición, eso. Okay. Entonces generalmente y muy lamentablemente a veces se habla de tipologías cerámicas y de estilos cerámicos o de estilos de cualquier otro producto
Uh-huh. En lugar de hablar de los pueblos, ¿no? En lugar de hablar de las sociedades. Okay. Entonces hablamos, por ejemplo, de los valencioides, decimos nosotros en Venezuela. Ajá. Pero valencioide, además el ceoide es un sufijo muy de la biología y de la taxonomía, ¿no? Uh-huh. Es decir, refieres a una tradición estilística de cerámica. Ajá. Y entonces hablamos de gente valencioide, y no es gente valencioide. Valencioide es la cerámica, la gente que ocupó ese espacio y que probablemente la produjo era gente lingüísticamente caribe, que venían de la cuenca noreste de la cuenca amazónica, del noreste de la cuenca amazónica, con todo un recorrido que puede ser rastreado, digamos, en términos arqueológicos, pero cometemos ese error, ¿no? De decir, no decimos, bueno, son los caribes del centro de Venezuela, uh-huh, sino decimos son los valencioides, cuando el valencioide en realidad es el término de la cerámica. Uh-huh. Entonces sí tenemos allí ese rollo que no logramos todavía como que trascender a ello, ¿no? Estamos trabajando en eso, pero... Uh-huh. Tengo la duda de hasta dónde llega, bien lo dijiste hace rato, lo que ahora es Venezuela, porque antes pues no existía ese territorio, y hasta dónde llegó esa influencia de esas culturas. ¿Abarcan entonces la Amazonia, abarcan Colombia, sí, o cómo es? Sí, y eso nos hace, digamos, hace el territorio bastante interesante. Uh-huh. Por una parte porque está toda una cuenca del Orinoco, del río Orinoco es, si mal no recuerdo, el tercero más grande del continente. Uh-huh. Forma el río Orinoco, tiene cerca de 2.000 kilómetros de longitud. Uh-huh. Y surge o nace en una zona cercana a lo que sería la cuenca del río Negro y Cassiquiare, uh-huh, que son afluentes que forman parte ya de la cuenca amazónica en sí, ¿no? Uh-huh. Entonces el Orinoco sube por el territorio venezolano y desemboca en aguas del océano Atlántico, uh-huh, en esa frontera que tenemos nosotros en la costa entre el Atlántico y el Mar Caribe, ese, uh-huh, espaciecito, ese es el delta del Orinoco. Uh-huh. Y está vinculado justamente, como casi todos los ríos en la antigüedad eran como las autopistas, ¿no? Eran las principales vías de comunicación, sí, de las sociedades en el pasado. Y el Orinoco, por supuesto, navegable, y bueno, es un río súper importante, ¿no? Tanto en tamaño, en dimensiones, como por los territorios que recorre, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay toda una vinculación de la arqueología con la cuenca amazónica, con la cuenca orinoquense, y que, uh-huh, tiene que ver con el poblamiento de las Antillas, de hecho, con las, uh-huh, Antillas menores, con las Antillas mayores, okay, como esas sociedades que ocuparon lo que hoy día es Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y todas las islitas pequeñitas de las Antillas. Uh-huh. Salieron en realidad a través de esa área de lo que es la Orinoquia, y que está en Venezuela. Okay. Eso es en el oriente de Venezuela. Uh-huh. Y en el occidente tenemos la cuenca andina. Bueno, tenemos dos espacios, la cuenca andina, la cordillera de los Andes, uh-huh, que es de donde yo soy, de hecho, y tenemos la cuenca del lago de Maracaibo, que está justo, es nuestro límite más occidental, que ya colinda con lo que hoy día es Colombia. Uh-huh. Entonces, de hecho, están vinculados tanto la cuenca del lago de Maracaibo como la cordillera de los Andes, con esas estribaciones que hace la cordillera de los Andes al norte de Sudamérica, como que se abre en una Y. Uh-huh. Para el lado colombiano abren en dos direcciones, y del lado venezolano en una. Uh-huh. Entonces, okay, es bien interesante porque entonces nos vincula por occidente con todos los procesos del norte de Sudamérica que vinculan a Colombia también. Ajá. Entonces hay una vinculación allí bien interesante. Y de hecho lo vemos en el tipo de evidencias arqueológicas es distinta a la que encontramos en el occidente a la que encontramos en el oriente del país. Uh-huh. Ok. Entonces tú eres de formación antropóloga. Y ahora estás estudiando una maestría en arqueología en México. Sí. Eres arqueóloga, te consideras arqueóloga a fin de cuentas. Sí. Y ahora estudias acá arqueología y tienes un bagaje interesante, una formación entre Venezuela y México de tu conocimiento arqueológico.
¿Alguna diferencia que encuentres entre ambas escuelas? ¿O son complementarias o son lo mismo? Sí tiene sus diferencias, Uh-huh. obviamente, ¿no? Y bueno, el desarrollo, por una parte, en términos, bueno, la primera diferencia es que para nosotros la arqueología es parte de la antropología. Uh-huh. O sea, la concebimos dentro de la antropología o como parte de la antropología, ¿no? Siempre como con esa visión más integral de lo que es el ser humano y lo que son las sociedades humanas. Uh-huh. Y acá lo que he podido ver es que si bien también hay quienes abogan, digamos, o asumen esa postura, en realidad se estudia la arqueología como ciencia por sí misma, ¿no? Por sí sola. Y bueno, y tiene allí como sus diferencias, ¿no? Que puede llegar a ser bastante técnica, uh-huh, si se ve así como muy estrictamente como arqueología, y eso se puede ver acá en algunos espacios, ¿no? Al menos uh-huh, es mi percepción muy personal. uh-huh. Sí. Muy bien. Diferencia. Y bueno, ya lo comentaste fuera del programa, pero había una vinculación con la sociología. ¿Esa dónde quedó? En vinculación. Venezuela, en principio, sí, Ajá. era escuela de antropología y sociología. Pero bueno, son campos que bueno, que son disciplinas que se fueron creando sus propios cursos. La sociología que sí sigue quedando allá. Hay un muy mal chiste que allá se decía antes en la UCB de que cuando ocurrió esa separación la teoría se quedó en la escuela de sociología y el campo en antropología, Uh-huh. queriendo referirse a que bueno, que todo el tema de la etnografía y todo esto, la propia arqueología, Uh-huh. todo lo que era como más práctico habían quedado en la escuela nuestra y los sociólogos supuestamente con la teoría, Uh-huh. cosa que es absurda, ¿no? Pero yo siempre hago alusión a eso para de alguna manera ejemplificar cómo se concibió por un momento, ¿no? Cómo se concibieron ambas disciplinas, Uh-huh. como si no tuvieran una conexión o como si la antropología no tuviese teoría. Totalmente absurdo, ¿no? Uh-huh. Son perspectivas distintas sobre las sociedades. Evidentemente, para la sociología digamos, su ámbito de estudio son las sociedades contemporáneas, las sociedades actuales, mientras para nosotros no. Uh-huh. Y siempre como esa perspectiva histórica, nosotros siempre tratando de ver continuidad y discontinuidad, obviamente, en ese camino entre lo que Uh-huh. somos hoy y lo que fuimos en el pasado. Uh-huh. O qué nos llevó a ser lo que hoy día somos. Uh-huh. Oye, y entonces ya con esto que nos platicaste en esta primera parte de esta charla, vienes de Venezuela con este conocimiento arqueológico, a fin de cuentas vienes aquí a México, una maestría en arqueología, y abordas un tema para desarrollarse en México, y me decías que es en los apaseos, el Alto Sí. y el Bajo, en Uh-huh. Guanajuato, alrededor de o cerca de Celaya, para ubicarnos un poco. Exacto. ¿Y ahí qué estás haciendo? Sí, allí estoy haciendo mi investigación de la maestría que estoy haciendo acá en el Colmich. Pude participar en el proyecto, forma parte, digamos, mi tesis deriva de un proyecto de salvamento arqueológico que el INA desarrolló en esa zona, dirigido por la doctora Lidia Rodríguez del INA de Guanajuato. Uh-huh. Y mi tema de investigación pues está vinculado con las viviendas, con el análisis de unidades habitacionales que fueron localizadas en un sitio que está ubicado acá, Uh-huh. cerca de Celaya. Toda esta región es conocida como Bajío, Uh-huh. aunque tiene distintas definiciones el Bajío, ¿no? Geográfica, cultural, arqueológica, también tiene divisiones y definiciones, ¿no? Uh-huh. Pero en términos generales esto formaría parte como del Bajío Oriental, ¿no? Como una región del Bajío Oriental más específica. Y este es un sitio que fue, digamos, es como el centro, o de alguna manera, en términos de arquitectura, ¿no? De un conjunto arquitectónico Uh-huh. llamado El Pitayo, en esta región. Uh-huh.
y que bueno, que se compone de distintos tipos de estructuras, incluyendo las de las viviendas, ¿no? En este caso se consiguieron, digamos, los cimientos o las bases de estas viviendas, es decir, los pisos de las viviendas, y bueno, y todo lo que a lo largo de su tiempo de ocupación pues quedó allí, los restos de la ocupación humana de esos espacios, ¿no? Que es justamente lo que yo estoy estudiando. ¿De qué época estamos hablando? Esa se ha asumido, digamos, de manera relativa, porque no hay fechamientos absolutos en este sitio, sobre este sitio en específico, pero se ha asumido que pertenece a algo que se llama en arqueología periodo epiclásico, que para algunos arqueólogos digamos, tiene sus detractores y sus defensores ese término. O digamos, o el uso de ese término fuera de lo que fue el centro de México, ¿no? Porque en principio se acuñó para definir el periodo que transcurrió entre el colapso político de Teotihuacán y el inicio de lo que fue el estado tolteca, ¿no? Así como ese periodo, esa transición de una cosa a la otra, se le llamó epiclásico en esa región. Pero se ha utilizado el término fuera de lo que es el centro de México, incluyendo la región del Bajío. Entonces se supone que pertenece a ese periodo, de acuerdo a, bueno, el tipo de material cerámico principalmente que allí se ha encontrado. Pues realmente es antiguo entonces. Sí, estamos hablando de cerca del entre 600 y 900 después de Cristo, o 1000 probablemente. 600 y 1000, un periodo antiguo, y ya desde entonces ya había pobladores. Sí. Como dices, haciendo una vida cotidiana. Así y tú intentas estudiar precisamente la vida cotidiana a través, como nos dijiste, de sus objetos, y en este caso las viviendas, o lo que se encuentra, lo que fueron las viviendas. ¿Y por qué es tan importante el asunto de las viviendas? Es súper importante. En principio, porque es lo que nos permite hablar justamente de vida cotidiana, ¿no? Vida cotidiana es un término que sobre todo se maneja digamos, en las interpretaciones antropológicas, ¿no? Llevado a la arqueología específicamente, bueno, se habla de áreas de actividad, se habla, ¿no?, de las cosas que se pueden, digamos, palpar específicamente allí en esos espacios, ¿no? Con el fin de recrear o reconstruir, más bien, de reconstruir cómo pudo haber sido esa vida cotidiana, ¿no? Qué comía la gente, cómo vivía, dónde dormía, qué trabajaba, producía lo que consumía, traían cosas de otros espacios, trabajaban para otros, cuántas personas podían vivir en una vivienda. Toda esa serie de cosas que, bueno, que las pensamos sobre nosotros, las podemos pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Hoy día. Y bueno, y cómo en cada vivienda generalmente habita una familia, ¿no? Pero cómo eso en el pasado no necesariamente fue de esa manera. Una vivienda podía estar habitada por distintos grupos familiares que a su vez hacían lo que sería un gran grupo doméstico, ¿no? Lo que en inglés se llama el household. Entonces es bien interesante porque la arqueología te ofrece lecturas sobre el pasado, sobre estas sociedades pretéritas, pero en distintas escalas, ¿no? Y digamos que la más conocida, la más sonada, o la que más es más visible o ha sido más visible, es la de precisamente la vida de quienes gobiernan, de quienes han detentado el poder o detentaron el poder en esas sociedades, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, de los grandes palacios, de los grandes centros cívicos, ceremoniales, de toda esta monumentalidad que caracteriza sobre todo a la arqueología mesoamericana, ¿no? Pero si vamos viendo que la sociedad se compone no solo de eso, sino se compone de hecho mayoritariamente de otra clase de personas, obviamente sus viviendas nos van a dar mucha información sobre eso, ¿no? Sobre quiénes eran estas personas. De alguna manera esas clases gobernantes o esos grupos que detentaron el poder de alguna manera, poder político, poder religioso, poder económico, pues requerían, por supuesto, del apoyo, o se sustentaban en el trabajo de estas personas que habitaban en estas viviendas
digamos, que pueden estar en la periferia, pueden ser más sencillas, que son de la gente común, de la población mayoritaria, de hecho. Entonces es bien interesante lo que esas casas nos pueden decir. Bien. Bueno, tú dinos cómo se hace este trabajo. Tú llegas al sitio, hay unos entierros, se puede decir, unas excavaciones que tienen que hacer ustedes, limpiar, recoger material, clasificar. Sí. Y luego, ¿cómo hacen la teoría? ¿Cómo es que dicen, vivían así? Sí, bueno, esto por eso tiene que ser un proceso bien sistemático, ¿no? En principio y siempre muy atento con el tema estratigráfico, ¿no? O sea, de qué está primero, qué está sobre qué, ¿no? Y de cómo se fueron depositando las cosas allí. En el caso de las viviendas, por ejemplo, es más común encontrarlas, digamos, lo pongo en sentido contrario. No es tan común encontrar una vivienda así claramente definida cuando uno está prospectando, por ejemplo. Prospectar es decir, cuando uno está haciendo recorridos de superficie, tratando de identificar elementos arqueológicos en la superficie. Es decir, sin excavar y nada. Se pueden observar miles de cosas, ¿no? Desde restos materiales hasta restos de estructuras monumentales que son como más evidentes. De pronto, si la vivienda no está completa, lo que queda es el piso, no es tan evidente como lo puede ser una pirámide, por decirlo, ¿no? Entonces, se lleva a cabo como un proceso, ¿no? De bueno, si se prospecta una zona, se decide excavar, ¿no? Se prioriza, bueno, ¿qué vamos a excavar de esa zona? Si mi objetivo depende del objetivo, si mi objetivo es excavar viviendas, pues yo voy a buscar las áreas donde hay, por ejemplo, uno de los primeros indicadores, acumulación de material cerámico, de restos, de fragmentos de material cerámico, es una de las primeras cosas que llama. Y allí tú vas viendo, bueno, cómo está el suelo, si hay algún tipo de terraceo, de algún tipo de transformación de la superficie, de manera que nos dé indicios ¿no? De que aquí puede haber un piso o restos de una vivienda. Y entonces, bueno, ya una vez que se decide, se inicia el proceso de excavación, que es nuestro principal método de investigación, ¿no? La prospección y la excavación son como nuestros métodos. Y una vez que se inicia la excavación, pues una de las cosas primordiales es lograr delimitar esa vivienda, ¿no? Saber, bueno, hasta dónde llegaba, qué forma tenía. Generalmente se encuentran los cimientos de los muros. Eso nos permite, ¿no? Como dar una continuidad y hacer, pero si no está completo, por lo menos proyectar qué forma tuvo la vivienda, y de allí, bueno, qué tamaño, qué materiales constructivos se utilizaron, o con qué técnicas se construyó todo esto, ¿no? ¿Cómo lo proyectan? A través de, exacto, se hacen levantamientos planimétricos, se utilizan por supuesto programas, a través de AutoCAD, se utiliza sistema de información geográfica, todo este tipo de herramientas que tenemos allí son utilizadas para hacer como esas proyecciones, ¿no? Entonces es muy importante como delimitar lo que fue el área, porque eso nos va a decir qué estaba dentro de la vivienda y qué estaba fuera de la vivienda, ¿no? Que es importante a la hora de hacerle una lectura sobre cómo vivía la gente en el pasado. Y entonces, bueno, se comienza a excavar, obviamente, a través de respetando las capas, haciendo un registro minucioso de cada una de las cosas que se consiguen, registro fotográfico. Hoy día hay muchísimas herramientas, o sea, a través de fotografía aérea con dron, fotogrametría, hay miles de maneras ahora de poder hacer unos registros bastante precisos de lo que se va encontrando. Y bueno, recoger todo elemento que sea posible y documentarlo muy bien, porque la excavación lamentablemente se hace una sola vez. Una vez que ya tú intervienes un contexto, ya después no tienes vuelta atrás, o sea, ya no puedes volver a depositar la tierra, y no, porque ya estaría todo removido, ¿no? Y bueno, y ahí a partir de eso sí, ya como integrar toda esa información en los análisis, ¿no? Es un proceso bastante largo, ¿no? ¿Y en algún momento se puede reconstruir?
Sí, depende de la cantidad y la calidad de los datos que tengamos, ¿no? A veces no se cuentan, lamentablemente, bueno, por el mismo paso del tiempo, el deterioro de las cosas, pues no se cuenta como con suficiente información para reconstruir de pronto una vivienda. Pero sí, aquí hay unos trabajos hermosos sobre eso, ¿no? De unas reconstrucciones hipotéticas, obviamente, de cómo eran estas viviendas. Oye, platícanos qué has encontrado, qué encontraron. Tú eres parte de un equipo entonces. Fui, o sea, exacto, durante la excavación de estas viviendas, formé parte de eso, pero ya estoy haciendo mi tesis. ¿Desde cuándo están estudiando esa zona y qué resultados puede haber? Esa zona ya lleva rato, ya desde los años 40, si mal no recuerdo, cuando se hizo el primer censo, el primer atlas arqueológico, no nacional, ya había muchísimos sitios registrados del Bajío. Pero ya no es sino hasta los 70 que comienza el Bajío como a formar parte del interés, ¿no? de muchos arqueólogos y arqueólogas. Esta zona no tanto, esta zona donde yo estoy trabajando, sobre todo más bien hacia el sur, hacia la región de Abasolo, donde están los yacimientos chupícuaros, que es una tradición bastante temprana, además del formativo. Y que bueno, que tiene una cerámica espectacular, polícroma, y unas figurinas antropomorfas bellísimas. Y bueno, esa zona formó parte así como de mucho interés, ¿no? Esta región en la que yo estoy no tanto, y fue más bien eso, como a partir finales de los 70 que comienza a recorrerse esta región, entre los 70 y los 80, y es que se identifican sitios, ¿no? Sitios arqueológicos allí de distintas dimensiones, y bueno, y se propone como un modelo, hay una propuesta de un modelo de patrón de asentamiento, ¿no? y que está asociado al tipo de organización política que pudo haber tenido esta gente, ¿no? Que se concibe así como regiones de poder, ¿no? Como centros controlados por uno de estos asentamientos que era de mayor dimensión, que era, ¿no? como más prominente, y que tenía asentamientos más pequeños alrededor, ¿no? Más o menos esa sería la función. Si lo vemos, asumimos ese modelo, este sitio que donde yo estoy estudiando sería un asentamiento probablemente menor alrededor de uno más grande. Eso es lo que hasta ahora se ha dicho sobre el sitio, ¿no? Pero bueno, yo tengo allí mi propia interpretación, pero me faltan todavía datos. Pero sí está bien. No nos la vas a decir. No, porque no tengo todavía todos los datos. Es parte del examen de grado. Sí, exacto. Habrá que defenderlo. Exacto. Ya. Oye, y a todo esto, ¿dentro de qué área de influencia está? ¿Bajo qué cultura está? Mira, es que sobre el Bajío se ha dicho, se ha considerado, tradicionalmente se lo consideró como una zona de paso, como una zona de confluencia, ¿no? Entre lo que es el occidente y lo que es el centro de México, ¿no? Entonces han sido como muy ambiguas las definiciones culturales que ha habido sobre la región, ¿no? Escasas además, pero sí, digamos, en términos étnicos o por lo menos lingüísticos, hay allí algunos trabajos que apuntan a que se trataba de poblaciones otomíes o otopames también. Y que bueno, que estuvieron distribuidas por todo el centro y esta zona de México, ¿no? Centro norte de México, incluyendo Querétaro, incluyendo otras regiones, ¿no? Y en términos así ya de su propia organización social, pues se ha asumido que eran, no llegaron a ser estados, a estar organizados bajo una forma de estado, como si fue en otras regiones de Mesoamérica, pero llegaron a tener una organización estratificada, ¿no? Es decir, había una diferencia en el manejo del poder, que en arqueología, en antropología generalmente se le llama jefatura o cacicazgo, o señorío también es otro término que se utiliza para esta gente que habitó esta región. Ok, y también dinos, porque no le sabemos de repente,
Estos son los límites de esta tradición, de esta herencia o de estos vestigios en este país, o todavía más al norte. No, fíjate que es como muy, sí hay rasgos compartidos, ¿no? Con otras regiones más del norte, por eso se le llama eso, ¿no? Como culturas del centro norte, ¿no? Y que está vinculado además con toda una discusión que hay de cuál es la frontera norte de Mesoamérica, o cuál fue la frontera cultural de Mesoamérica hacia el norte. Y bueno, hay allí muchísimo trabajo alrededor de eso. Pero digamos que fue se ha considerado hasta ahora como un desarrollo regional, así le llaman algunos autores. Tuvo unas ocupaciones, en realidad, por lo menos el sitio donde nosotros estamos tuvo una única ocupación, y eso lo podemos ver en la estratigrafía. No encontramos materiales de distintas épocas allí, ¿no? Que nos digan, y en distintas capas que nos digan, oye, esto fue habitado en un momento y fue habitado luego en otro momento por otra gente que producía otras cosas o consumía otras cosas, ¿no? Eso no lo tenemos allí. Al parecer es una sola ocupación de este periodo epiclásico, y pues se le ha llamado eso como un desarrollo regional que tuvo durante ese periodo la región del Bajío. Asociado probablemente a condiciones ambientales que fueron favorables para el desarrollo de agricultura intensiva, pero al mismo tiempo su abandono probablemente está relacionado con factores ambientales también, que tienen que ver con sequía, que tienen que ver con que, bueno, ya las condiciones no estaban dadas para mantener allí esa gente, y por eso se movilizaron. Oye, ¿tienes quién liderea este proyecto? ¿Quién está al frente de este proyecto? ¿El INA o sí, claro, alguna universidad? El INA Guanajuato. Ajá. Sí, ya es un proyecto que ya concluyó, ya fue presentado el informe al Consejo de Arqueología. Okay. Y es el INA Guanajuato quien coordina todo esto. Tú estás haciendo una maestría en este colegio de Michoacán, que está en la parte occidental del estado y del Bajío, de este Bajío que está estudiando. Exacto. Y entonces, ¿es una colaboración especial o solo tú colaboras con ellos o cómo es? No, en esta ocasión estoy solo yo, pero generalmente, o sea, es común que se dé esa vinculación, ¿no? Entre que haya estudiantes que desarrollen investigaciones en proyectos del INA, proyectos que ya el propio INA está desarrollando, ¿no? Es bastante común y normal que eso ocurra de esa manera. En este momento solo yo estoy participando de ese proyecto, o participé de ese proyecto porque ya culminó. Y bueno, pero así como yo, otras personas han trabajado también en vinculación a otros proyectos, ¿no? Es un proyecto, se puede decir, federal, un proyecto oficial, porque está claro, fue un por proyecto oficial, un proyecto de salvamento, exacto. Ajá. Y que está, por supuesto, va, digamos, en orden o atendiendo a lo que la legislación mexicana señala al respecto, ¿no? Para intervenir una zona, bueno, es necesario que se realice un reconocimiento y todo una... Te voy a preguntar, como todo turista que quiere ir a conocer, ¿se puede visitar o no? ¿No hay algo que visitar ya? ¿O? No, es solamente no es una zona, es una zona además así como de cultivo, no es algo que esté así como de muy fácil acceso, ¿no? De hecho, en la mayoría de los sitios así del Bajío están en la misma condición. No hay zonas arqueológicas propiamente abiertas, sino salvo 5. Bueno, acá hay una, la de Zaragoza, está Plazuelas, está Peralta, que es de las más grandes, y ya más al norte está Cañada de la Virgen, ¿no? Y el Cóporo, que ya sí son como al norte de Guanajuato. Pero de la región del Bajío, esas son las zonas, digamos, arqueológicas como tal, visitables como turista, como dices, y todo esto. Ya las otras zonas no están allí. ¿Y cómo le hacen entonces si no se puede visitar? Te lo voy a decir también como de alguien que no sabe nada de esto. ¿Cómo mantienen el interés para seguir invirtiendo a esto donde no se puede visitar? ¿Quién sabe qué están haciendo estos chicos?
Sí, bueno, pues esa es la tarea más dura, ¿no? Que bueno, que toda esta información que nosotros, este conocimiento que generamos además a través de la arqueología, pues sea, por una parte, que sea conocido, ¿no? Primero es el tema del divulgar, del dar a conocer, bueno, mira, este territorio estuvo habitado por gente así, vivía de esta manera y se organizaba de la otra. Me imagino que un poquito difícil porque le estás diciendo, mira, que vivieron estos, las casas eran así, pero no vayas a ir. Sí, o sea, y también, exacto, y por el otro lado está lo difícil de, bueno, cómo garantizar la protección de esos sitios, ¿no? Entonces también existe, hay que proteger de alguna manera, ¿no? Hay ciertas informaciones o sobre las ubicaciones que hay que tener en cuenta que para proteger justamente los sitios, ¿no? Los vestigios de lo que queda. Porque sí pues es la tarea más dura para que no vaya a haber saqueo, digamos, que para no fomentar, exacto. Hay una línea allí que ha sido cruzada muy indiscriminadamente, ¿no? Entre lo que es el informar de buena fe y de buena voluntad sobre los sitios, y bueno, y cómo eso puede ser leído o interpretado como fomentar el saqueo en muchos casos, ¿no? Lamentablemente, y eso es en todas partes, en Venezuela, en todas partes. Eso no ocurre solo acá. Evidentemente hay publicaciones al respecto, dando resultados. Pero la divulgación, además, ¿cómo está haciendo? ¿Con conferencias, con charlas? ¿Cómo es? En este momento, la verdad, desconozco que si hay algún programa en marcha. Sé que ha habido, el Centro INA Guanajuato ha tenido programas educativos, sobre todo trabajaron en escuelas, con el tema de esto, como de sensibilización, ¿no? Hacia lo arqueológico y y de valoración justamente de este patrimonio, ¿no? De este tipo de patrimonio. En años recientes han tenido actividades de ese tipo, pero en este momento desconozco si se están haciendo otras actividades, ¿no? Y bueno, y queda de parte de nosotros ya ahí sí como un compromiso ético como profesionales de la antropología y de la arqueología, también como el tratar de encontrar esos espacios para poder divulgar, para poder crear conciencia alrededor de eso, ¿no? Pero no es fácil, no es nada fácil porque muchas veces no son temas de interés de la mayoría de las personas. Muchas veces hay incluso prejuicios detrás de eso, ¿no? Hay toda una carga valorativa de, bueno, ahí son cosas de indios, ¿no? O sea, como para qué. Hay muchas cosas allí, muchas cuestiones, muchos factores que combatir para poder sacar a la luz, ¿no? Esta información y poder valorar, dar el justo valor al patrimonio arqueológico. ¿Y cómo lo hacen para proteger esos espacios? ¿Están bardeados? ¿Están delimitados? ¿Son zonas federales? Sí, hasta donde entiendo es así. Ahí sí desconozco un poco cómo es el manejo de eso. Con mi conocimiento es limitado alrededor de eso, no lo sé. Porque si alguien de los pobladores ya sabe que hay un sitio arqueológico, puede llegar y buscar a ver qué encuentra. Sí, generalmente lo hacen, ¿no? En Venezuela pasaba en el museo donde yo trabajaba, que cada tanto llegaba alguna persona del campo y que estaba arando y encontré esto. Pero llegan al museo a preguntar cuánto cuesta. O sea, esperando que uno valúe, no valore, que uno valúe la pieza y les diga, sí, claro, lo puedes vender en tanto. Así, sí, es una cuestión así continua. Cada cierto tiempo llegaba gente con alguna pieza. Y yo me imagino que acá sucede mucho, muy parecido, ¿no? También. Sí, bien. Entonces, oye, complejo. Y en estos últimos minutos nos quedan 8 minutos. ¿Qué sigue entonces? Ya cierras, ya como experiencia personal, ya como tus resultados personales, porque quien se va a titular eres tú, quien va a presentar la tesis eres tú, tus resultados propios de toda la experiencia,
Si no nos quieres compartir tu interpretación que decías hace rato. Yo tengo mi interpretación. Bueno, ¿qué experiencia te deja esto? ¿Qué sigue? Muchísima. Muchísima. Primero, o sea, a nivel profesional, de hecho, o sea, la oportunidad de excavar un tipo de contextos que en Venezuela no, con los que no contamos en Venezuela. Uh-huh. Eso, bueno, fue una oportunidad maravillosa, ¿no? El poder excavar unos espacios como estos. He aprendido como nunca me imaginé, la verdad, de la arqueología mexicana. Uh-huh. He aprendido a valorar, en realidad. Empieza uno a ver hacia sí mismo, ¿no? Y comienza a ver a uno en su propio contexto. Uh-huh. Y a valorar mucho del trabajo que allá se ha realizado, ¿no? Uh-huh. A valorar mi formación, excelentes profesores que tuve uh-huh. en Venezuela, y que cuando llego acá me doy cuenta de que ellos sí están mirando constantemente afuera y esa perspectiva, tienen una perspectiva bastante amplia por eso, ¿no? Porque de pronto de aquí para allá no es la misma relación, ¿no? No acostumbran, como que no se acostumbra mucho, y eso lo decía una colega en un congreso que tuvimos en mayo de Teoría Arqueológica de América del Sur, lo hicimos en Oaxaca. Ajá. Y varios colegas mexicanos estaban así asombrados porque decían, es que no acostumbramos a mirar al sur, ¿no? Siempre como el referente de la arqueología norteamericana o de otra cosa, o muy, muy dentro de lo que es la arqueología mesoamericana, ¿no? Y entonces como que no hay esa costumbre de mirar a otras arqueologías. Uh-huh. Pero quienes estamos allá del otro lado sí vemos. Sí vemos a la arqueología mesoamericana, sí vemos a la arqueología peruana, ¿no? Uh-huh. Y entonces el estar aquí me permitió darme cuenta de eso. Uh-huh. Y valoro en todo caso la formación que tuve, ¿no? Y sí, por supuesto la formación que estoy teniendo acá, que también ya es otra cosa, ya es otro mundo que estoy conociendo y estoy descubriendo, la verdad. Hay buenos arqueólogos en Venezuela, ya nos estás diciendo. Uh-huh. Hay buenos arqueólogos en México y hay buenos arqueólogos en el Colegio de Michoacán. Sí, sí, en general. Este centro de estudios de arqueología en el que tú estás lleva 20 años, 21 años. Sí. ¿Tú podrías decir que ya hizo escuela, que tiene una escuela diferente a lo que conoces? Fíjate que sí tiene por supuesto un reconocimiento el Colmish como un centro de formación de arqueología, ¿no? A nivel de posgrado, obviamente. Sí, todavía sí logro ver, ¿no? Ya comienzo como a ver como las particularidades que pueda tener, ¿no? Todo este centro de estudios con respecto a otros centros de estudios de México. Uh-huh. Sí marca, comienzas a ver como los elementos de su identidad. Uh-huh. Eso, como que si cada centro tiene una identidad propia, obviamente. Uh-huh. y que sí, el Colmish la tiene y es reconocida por eso, ¿no? Uh-huh. Sí se puede notar la diferencia. Bien, muy bien. ¿Algo más que quieres agregar, Elimar? Bueno, pues la verdad que invitar a todos y a todas quienes nos escuchan, uh-huh, a que se interesen por su historia, uh-huh, a que estamos acá justamente para orientarlos y darles, toda la información que sea necesaria para eso, ¿no? Uh-huh. Y de tratar de ver que ese pasado pues forma parte de lo que somos hoy día. Uh-huh. En unos contextos de pronto es más fácil o más sencillo hacer la vinculación, ¿no? O ver continuidades como más claras, en otros no. Uh-huh. Pero allí están y yo creo que lo que somos hoy día es producto de todo ese proceso, de toda esa gente que habitaron aquí antes y uh-huh, hay que valorarlo de esa manera.
hay que valorarlo. Y para valorar, yo insisto en que cómo valoramos algo que no podemos ver. Sí. Me refiero a la gente que te puede estar escuchando, por ejemplo, ahora mismo, mexicanos, sobre todo, que te pueden estar escuchando de esta región. Si no lo vemos, digamos, si no nos invitas a ir y conocerlo, cómo nos involucramos, cómo nos logramos interesar. Y en esa parte es muy importante la vinculación, la divulgación que se puede hacer. Y esa parte la está haciendo entonces Celina, es quien está desarrollando ello. No sé si por medio de su página oficial o por medio de, ahora que se usa mucho esto de los videos por YouTube o por un podcast. Sí, sobre la región del Bajío hay, de hecho, el propio Colmich tiene material audiovisual que está disponible en YouTube sobre distintos sitios. Allí lo pueden ver. Me imagino que tu tesis está ilustrada. Tiene ilustraciones. Sí, bueno, está en proceso. Pero sí, claro, va a tener su... sí, bueno, la idea es poder, obviamente, el producto final, pues poder sacarle todo el provecho posible, ¿no? En términos de divulgación y de... Y mira, no es tarea menor porque ahora CONACYT, quien es parte de los institutos que evalúan a estos centros públicos de investigación y quienes también dan recursos para la investigación, en este caso de ciertos proyectos y en este caso lo que puede ser el proyecto en el que tú estuviste trabajando, ahora pues piden, demuéstrame que estás retornando el conocimiento y le llaman a algo llamado producto de retorno del conocimiento. El mismo CONACYT está interesado en que la población conozca de esas investigaciones y de los resultados. Claro. Así que, y seguramente te lo van a preguntar como pregunta de examen, de a ver cómo divulgas este conocimiento que tenemos. Y es es un reto de cómo lo hacemos atractivo para la gente, para que a fin de cuentas se interesen en esos temas que está estudiando. Bueno, es un tema abierto, una pregunta abierta que tenemos que responder desde las ciencias sociales, en este caso desde la arqueología, y es un reto, ¿cómo lo hacemos? En fin, y una de las maneras, bueno, es esta charla que tuvimos aquí, además, y por lo mismo te lo agradezco, que hayas venido y platicado un poco de este asunto. Nos vamos a despedir del programa, terminar el programa. Si tú gustas entrar a nuestra perfil de Facebook, y si acaso se puede que compartas algunas imágenes, estaría padre ahí en los comentarios, en el hilo de comentarios que se pueden hacer, algunos que sean de carácter, no sé si público o que no te involucren o que no te impliquen algún compromiso, que estaría padre. Bien. Está muy bien. Muy bien, pues Elimar Rojas, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes por recibirme acá. Y gracias por haber venido a México y haberte sumado a este equipo de trabajo. Yo creo que te tenemos que agradecer, y lo digo por el tema que abordamos hace 15 días, el asunto de los derechos humanos de los migrantes, de la migración misma. Yo creo que los mexicanos tenemos mucho que agradecer a los migrantes. En este caso tú eres ahora una migrante, en este caso estudiando en México, estudiando o generando conocimiento para los mexicanos, así que yo creo que te tenemos que agradecer. Así que gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Platicamos de arqueología y del asunto de la vida cotidiana estudiada desde las viviendas, los vestigios de las viviendas, de algo que es antiguo, muy antiguo. ¿Desde qué siglo dijiste? Sí, del año 900. 900 después de Cristo. Después de Cristo. Bien. Bien, pues gracias amigos, como siempre gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo por permitirnos estar aquí con ustedes, y nos vemos la próxima. Código Libre